Bien, estimados colegas, reitero en saludarles por este día, ¿no? 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional. He enviado un mensaje por el Face. Mi condición es de que valoremos la vida. No hay otra cosa más preciada que tenemos que es la vida. Y el único sentido de la vida es, bueno, ser feliz. Y creo en la medida cómo colaboramos a nuestros trabajadores, cómo trabajamos con ellos, cómo hacemos que ellos finalmente, ¿no?, hacen que este país y cada uno de nuestros países crezcan, es mediante el trabajo. No hay otra forma. Entonces, en ese sentido, doy mi saludo a todos quienes están involucrados y estamos involucrados con este tema de seguridad y salud ocupacional, que es un tema moderno y se va a hacer mucho más moderno, ¿no?, puesto que estamos ingresando a una cuarta revolución industrial, una era digital, donde va a haber una mixtura, ¿no?, entre la robótica y la capacidad, ¿no?, intelectual. En ese sentido, doy un mensaje pues a mis colegas que hay que prepararse, ¿no? Ya he visto, por ejemplo, cuando viajé a Brasil el año pasado por el mes de octubre, las cosas cada vez son más automatizadas, más digitalizadas, ¿no? He visto que ya no se mide, por ejemplo, ruido con sonómetros, ¿no? Ya son sensores que están probando en las industrias, ¿no?, midiendo en tiempo real las condiciones de trabajo. Bien, entonces, en esta oportunidad vamos a ver cómo es que trabajamos con el sistema SOMAC, ¿no? Seguramente muchos de mis colegas también tienen algunas dificultades como yo las tuve al principio. Y como es normal, estamos también en proceso pues de crecimiento y aprendizaje cada día, ¿no? Como ustedes verán, estos sistemas son recientes, han traído nuevas cosas y veamos a ver. Ustedes cuando trabajan con el sistema SOMA, ojo que estamos hablando solamente SOMA, ¿no? Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente. No estamos comprometiéndonos con el tema de calidad, que es un asunto quizás un poquito más delicado inclusive, ¿no?, porque es más específico para un proceso. Siempre que hemos considerado implementar un sistema, ¿no?, al principio me ceñía, por ejemplo, a los requisitos estrictos de la ISO 45001 y 14001. Y siempre tuve problemas con los auditores, ¿no? Entonces, al final los auditores me ponían observaciones, me ponían no conformidades, ¿no? Y a veces fracasaba en la certificación. Entonces, hemos ido aprendiendo y a la fecha, cuando implemento un sistema, separo, como lo establece también la norma, las últimas normas, la ISO 45000 y la 14001, que la implementación debería ser mediante procesos. Ya no como se hacía por ítems, como para la OSA 18001, por decir. Entonces, la experiencia nos ha dicho que, y también el sistema exige que ya no solamente el encargado SOMA sea la que se comprometa pues con la implementación, ¿no?, con el desarrollo del SOMA. Para ello, hemos separado, ¿no?, los que implementamos sistema y hacemos certificaciones, hemos separado esto en procesos, ¿no? Yo he separado, por ejemplo, y me ha ido muy bien en las certificaciones, en procesos de alta dirección, proceso de soporte, procesos operativos y procesos SIC, ¿no? Ese es el enfoque que le doy para la implementación. Obviamente, cada uno de los procesos va anexado a los requisitos e exigencias del SOMA. Por ejemplo, en proceso de alta dirección, ¿no?, como la norma indica, es que debe comprometerse la alta dirección. Para eso tenemos el requisito número 5, ¿no?, que es el liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes, no? Cuando implementamos OSA, simplemente designábamos una persona, un encargado, y él era pues el que finalmente asumía lo bueno y lo malo del sistema, ¿no? Ahora no. Ahora con este nuevo sistema, la 45000 y la 14001, tiene la responsabilidad la alta dirección. Por eso que involucramos acá un proceso de alta dirección. Y ahora la pregunta de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué cosas y a quiénes le comprometemos como alta dirección? Primero, la alta dirección está pues los gerentes generales, los asesores, pueden estar también los gerentes de línea, depende cómo lo diga su organigrama. Pero generalmente en la alta dirección está el gerente general, los asesores, puede llegar el encargado SOMA, puede encargar los asesores legales, puede llegar incluso hasta quizás recursos humanos, ¿no? A veces financiero también. Incluso en algunos lugares comprometen a la parte, digamos, de producción. ¿Qué dice la norma entonces? La norma dice que la alta dirección tiene que comprometerse con el liderazgo. Entonces,
cuando nosotros implementamos un sistema en el proceso de alta dirección, primero vamos a realizar trabajo pensando qué es lo que tiene que responder la alta dirección. Es decir, el gerente general, el encargado SOMA y todos los que están comprometidos en alta dirección. Entonces, todos quienes implementamos y trabajamos con el sistema SOMA, hemos visto conveniente que ahí, por ejemplo, los requisitos que vamos a ver son 4.1, que es contexto de la organización, que debe responder la alta dirección. 4.2, ¿no? 4.2, que viene a ser las partes interesadas. 5.1, que es el liderazgo propiamente dicho, ¿no? Hay 13 compromisos que tiene que hacer la alta dirección. 5.2, política. 7.1, recursos. Y 9.3, revisión por la dirección. Algunos implementadores en este proceso de alta dirección colocan incluso el requisito 10, ¿no? 10.1, 10.2, 10.3, como es mejora. Pero considero que esa parte podría ingresar al proceso SIC. Pero eso es una discusión entre los que vamos a implementar. ¿Ya? Eso es una discusión entre los que vamos a implementar. No te olvides que esto es un sistema que está en proceso de mejora continua. Pero es mi planteamiento. Entonces, alta dirección nos responde por 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1 y 9.3. Listo. Ya yo sé entonces qué me responde la alta dirección. Me responde contexto de la organización, me responde sobre las partes interesadas, es decir, con quienes interactúa la empresa, me responde sobre su liderazgo, sobre la política, si realmente está comprometido, sobre los recursos que designa, ¿no? ¿Cuántos recursos designa la alta dirección para el SOMA? Y por último me responde sobre revisión por la dirección, si ellos revisan o no el sistema de gestión. Entonces, como verán ustedes, el sistema SOMA ya no es como trabajábamos antes, ¿no? No es que solamente el encargado SOMA, el jefe de seguridad responde a todo. No, no, no. Esta vez en la auditoría me viene el gerente general, me viene el asesor legal para responder respecto a estos requisitos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo evidenciamos estas cosas? O sea, ¿qué me debe presentar el gerente general? Claro, normalmente cuando uno hace auditoría, digamos, incisivo, por no decir integral, ¿no? Que tome tiempo y que realmente busque todas las dificultades que puede tener el sistema, obviamente vamos a pedir con anticipación de 20 días, 15 días todos estos documentos. El sistema SOMA, según 14.000 y 45.000, no te pide todos los documentos. Por ejemplo, 4.1 dice, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la organización? ¿No? El contexto de la organización. El documento que nos puede respaldar ahí es el FODA. Pero, tanto la ISO 45.000 como la 14.000 no te pide que sea documentado. Eso es algo importante también para los auditores, ¿no? Porque a veces nos estamos preocupando en hacer el FODA documentado, cuando en realidad nuestros trabajadores no entienden ni cuál es la debilidad, ni cuál es la oportunidad, ni cuál es la amenaza. Entonces, perdemos, ¿no? Perdemos la esencia del SOMA, comprometiéndonos más en la parte documentaria. Entonces, 4.1, si bien es cierto, tiene que responder la alta dirección del gerente general, pero no necesariamente tiene que tener la parte documentaria del FODA hecho ahí, ¿no? A colores, bonito, y quizás hasta un especialista lo ha trabajado, y cuando vas a planta realmente nadie conoce. ¿Qué dice entonces el sistema 14.000 y 45.000? Que este sistema FODA, suficiente que sea declarada dentro de los trabajadores o dentro de la organización. Entonces, como auditores o implementadores, no vamos a necesitar que tengamos escrito el FODA. Tú fácilmente puedes al implementador, al auditor, decir, señor, no es necesario que yo tenga FODA porque dentro de mi sistema no me exige que sea documentado. Pero sí me exige que lo entienda el trabajador. Sepa el trabajador cuáles son los problemas dentro de la empresa y cuáles son los avances que se ha hecho de la empresa y cuáles son las dificultades externas e internas, ¿no? Porque así dice el requisito, que se entienda. Por ejemplo, ahora, ¿no? El post-COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar post-cuarentena, ¿no? Para enfrentar el problema del COVID. Eso ya es es parte del FODA. Si mis trabajadores no lo van a entender, realmente no estamos hablando de un sistema SOMA, que no necesariamente yo deseo que esté documentado con procedimientos, como antes se trabajaba, ¿no? Había procedimientos, registros, teníamos pues instructivos, nos llenábamos de papeles cuando al final el trabajador ni tiempo tenía para revisarlo. Entonces, podría ser los que implementamos sistema, los que estamos trabajando con esto, que tenga su FODA o simplemente lo tenga declarado.
El otro aspecto, por ejemplo, de partes interesadas. Tampoco te dice que sea documentado. Por eso ahí lo puse de color azul, ¿no? No te dice documentado. Lo que sí te está pidiendo documentado es el alcance. Pero ese alcance tú la puedes anexar a la política. Entonces tú puedes ahí juntar 4.3 y 5.2, ¿no? Determinas el alcance y finalmente declaras tu política. La política sí te pide documentado. Todos los que están subrayados de rojo son documentados. ¿Hay cuántos documentos tenemos, por ejemplo, si contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 documentos. ¿Eh? Entonces, el alcance sí te solicita que sea documentado. La política también. Roles, responsabilidad, autoridad, organización también te pide que sea documentado. El hiper, ¿no? 6.11, generalidades, ¿no? Relacionado al procedimiento hiper, te pide también documentado. La matriz hiper te pide documentado. La matriz legal, el 6.13, también te pide documentado. Y objetivos también documentado. Entonces, la alta dirección, ¿qué me debe presentar si yo solicito una evidencia? Obviamente, el alcance. Señor, su alcance. No, no lo tengo, está anexado en la política. Perfecto. Entonces vamos a la política y comenzamos a revisar la política. A partir de esa política tiene que salir sus matrices de objetivos. A partir de esos matrices de objetivos tiene que estar anexado a todos los, ¿no? los peligros y riesgos más críticos y los métodos de evaluación. Y cómo esto ha ido revisándose periódicamente. Hay empresas que revisan su sistema cada 3 meses. Hay empresas que revisan cada medio año. Hay empresas que revisan cada año. Eso depende muchísimo de la alta dirección. ¿Ve? No va a depender el encargado solo. Bien, entonces, esta parte yo quisiera que todo quede claro, ¿no? Porque a veces los que implementamos y los que estamos auditando o los que estamos defendiendo un sistema o los que estamos aplicando, tenemos diversos problemas, ¿no? Si hacemos el documento o no lo hacemos el documento. Y a quién corresponde responder estos documentos. Entonces, en proceso de alta dirección, yo voy a anexar esos documentos, ¿no? Mi alcance, mi política, matriz de objetivos, mi matriz hiper y revisión por la dirección. Opcionalmente puedo incorporar mi FODA y matriz de partes interesadas. Con eso, prácticamente la alta dirección estaría asumiendo su liderazgo. Ahora, obviamente, porque cuando ustedes dicen, por ejemplo, evidencia, ¿no? Dice evidencia. Evidencia no solamente ahora considera como documento, registro, procedimiento. También como evidencia es la declaración que hace los involucrados en el sistema, ¿no? La declaración de un gerente general no es cualquier declaración, es una evidencia, así está considerado dentro del sistema. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que no me van a presentar un FODA, pero yo le puedo pedir la declaración del gerente general, decir, señor, ustedes tienen evaluados las cuestiones internas y externas de la empresa. ¿Cuáles son esos puntos principales? Entonces yo recibo la declaración. Entonces él solamente ha hecho una declaración y ha involucrado a los trabajadores. Igual podría ser con las partes interesadas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas cosas porque si no, el sistema se va a hacer muy pesado, ¿no? Muy pesado. Lo que ha hecho ahora estos sistemas es que el sistema sea ligero, más que involucrarse en cuestión documentaria, sea o tenga aplicación en campo. Eso es lo más importante, ¿no? Porque si no tiene aplicación en campo, incluso hay muchos auditores, no se preocupan por el tema del documento. Cuando ven que ya tiene certificado una empresa, que ya pasó una auditoría, ya directamente se van a procesos operativos. Proceso de alta dirección, hacen unas cuantas entrevistas al gerente general, al médico ocupacional, al asesor legal, entonces subsanan ese problema. Pero tengamos claro esa parte, ¿no? Hay cuestiones documentales que tenemos que asumir y hay cuestiones que determinados procesos tienen que responder por algunos requisitos, ¿ya? En este caso estamos hablando de alta dirección. Y la alta dirección me responde la política, alcance, los objetivos, revisión por la dirección, puede ser partes interesadas como documento o declaración y el FODA. Muy bien, acá tenemos por ejemplo la política de calidad, política integrada, ¿no? Ya, política integrada. Como verán ustedes, la política integrada SOMA en la ISO 45001 nos menciona que debemos incluir, ¿no? Compromisos, ¿no? Algunos compromisos, ¿no? Nos habla de 5 compromisos, ¿no? Compromiso de mejora continua, tiene que haber ese término mejora continua en la política, tiene que haber compromiso sobre cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Tiene que haber compromiso de participación de los trabajadores, prevención, protección, ¿no? Prevención, protección, y finalmente se hace mención
que debe haber control de eliminación de peligros y control de riesgos, ¿no? Hace esa mención en ISO 45001. En la ley 29783 agrega un término más, ¿no? Que esto debe ser integrado a un sistema. La ISO 45001 no exige, ¿no?, ese cumplimiento de que sea integrado al sistema, ¿no? En tema ambiental nos hablan de 4 exigencias, ¿no? 4 exigencias: cumplimiento legal, mejora continua, prevención, protección, ¿no?, de contaminar al ambiente, y por último, determinación de impactos, ¿no? Impactos y aspectos ambientales, ¿no? Entonces, esos son los compromisos que debe tener en la política, lo mínimo, ¿no? Porque si no tiene eso, está incumpliendo con la exigencia que tiene este estándar, ¿no?, esta norma. Tenemos ahí el análisis FODA, ¿no? Una matriz de análisis FODA, ¿no? Análisis interno, análisis externo, eso pueden desarrollarlo ustedes en un Excel, pueden darle puntajes, ¿no? Pueden hacer cruces, ¿no? Ya incluso ahorita software, ¿no?, para poder trabajar con FODA y cruzar y valorar y sacar la esencia. Por ejemplo, si yo tengo pues 10 fortalezas, aplico el Pareto, me puedo quedar con 2 o 3 fortalezas, ¿no?, que sean contundentes y que eso puedo yo comprometer al trabajador. Ahí tenemos también la determinación del alcance del sistema de gestión, ¿no? Este es un problema en realidad, ¿no?, el alcance, ¿no? Hasta ahorita muchos implementadores no se ponen de acuerdo, ¿no? No sé, seguramente nuestros auditores también van a seguramente ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué es un alcance en primer lugar? ¿Cómo define el alcance la norma, ¿no? La norma dice el alcance es la delimitación, ¿no? Delimitación considerando procesos, actividades de producción y servicio, dice, ¿no? Producción y servicio. Ya, ese es el enfoque que le hemos indicado, ¿no? Proceso de producción y servicio. Entonces ahí va la pregunta, ¿no? Yo puedo entonces, por ejemplo, aplicar SOMA. A ver, vamos a ver, aplicar SOMA para mi oficina administrativa, por ejemplo, acá para nuestros amigos de ENCAP, ¿no? Yo puedo aplicar SOMA solamente para mi gerente general, sin considerar, por ejemplo, a la secretaria, a los capacitadores. O sea, ¿podría ser así? Entonces, estamos ahí en esa discusión, ¿no? ¿Qué es un alcance y hasta dónde abarca el alcance? La norma dice producción y servicio. Entonces, bajo ese enfoque, hay que delimitar lo que es producción y servicio. ¿Y dónde va la parte administrativa, no? ¿Dónde va la parte, digamos, los gerenciamientos, no? Entonces, las que van a gerenciar. Entonces, casi todos estamos comprometiendo con producción y servicio en alcance. Por ejemplo, ¿no?, para mí, un alcance que he determinado ha sido servicio de procesos de explotación, preparación, desarrollo y explotación minera, como cateo, prospección, explotación y exploración de concesiones mineras, por decir. Pero tiene que haber producción-servicio y específico, ¿no? Por ejemplo, un alcance no puede ser, a ver, vamos a asumir, a ver, un alcance, por ejemplo, desarrollo de proyectos. No se están abiertos desarrollo de proyectos de qué, ¿no? Entonces, ahí voy a tener problemas con el alcance. Entonces, tiene que especificar, dice, el proceso como productos y servicios, ¿no? Eso hay que discutir bien y hay que afinar bien. Yo he visto, por ejemplo, alcances, ¿no?, fijados por los implementadores de SOMA, decir, ¿no?, se implementa el sistema SOMA, por ejemplo, dice, ¿no?, proyectos de minería, no, proyectos de explotación minera en la mina, por ejemplo, La Galena, ¿no? La mina La Galena 2020. ¿Y qué pasa por cuestiones externas, internas? Le cierran el contrato. Ya todo el proceso SOMA, dentro de ese alcance, se cae. Entonces, no podemos tampoco reducirlo, ¿no?, a la fecha, por ejemplo, ¿no?, a un año. Como sabemos, estos SOMAs en certificación validan por 3 años. Y si yo hago un alcance solo limitado a una fecha, prácticamente me estaría poniendo la soga en el cuello, ¿no? Entonces, hay que tener prudencia en el alcance, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?, hasta dónde llega nuestro alcance. Tenemos ahí objetivos, ¿no? Objetivos, ese es otro asunto también, los objetivos. Muchos de nuestros implementadores, ¿no?, cuando colocan los objetivos, ¿no?, solo determinan los objetivos generales y no como dice la norma, ¿no? Por ejemplo, cuándo se va a realizar el objetivo, ¿no?, cuál va a ser el presupuesto,
quiénes van a ser los responsables, no se indican, no se indican las metas, no se indican los indicadores, cómo se va a ir evaluando, ¿no? Entonces, hay varias cosas que creo dentro de los objetivos debemos ir completando, ¿no? Ahora, hay empresas que se han colocado 25 objetivos, ¿no? 30 objetivos, ¿no? Yo he hecho varias auditorías donde habían empresas con 30 objetivos, ¿no? Francamente, ni el mismo encargado SOMA tenía el control de los 20 y 30 objetivos, ¿no? Entonces, imagínate, tú como encargado no tienes control de los objetivos, menos el trabajador, pues. ¿Y qué dicen los requisitos legales? Que esos objetivos y la política debe estar publicada, difundida y entendida por los trabajadores. Entonces, también hay que tomar en cuenta. Yo considero por lo menos unos 10 o 8 objetivos, ¿no? Contundentes, ¿no? Bien trabajados. Ahora, a partir de esos objetivos yo puedo desagregar, por ejemplo, planes de trabajo, programas, pero que mis objetivos estén bien planteados, ¿no? Considero en 10, ¿no? Un promedio, ¿no? Razonable, donde el trabajador pueda, pues, manejar y conocer, y tú también como encargado, ¿no? Bien, entonces, con esto damos por terminado el asunto del proceso de alta dirección. El siguiente es el proceso de soporte. Proceso de soporte, ¿no? Terminamos con soporte y ahí damos un pequeño descanso, ¿les parece? Soporte. Acá sí nos responde básicamente el encargado SOMA, ¿no? El área SOMA, específicamente SOMA, y recursos humanos. ¿Ya? Recursos humanos, imagínense, ¿no? Recursos humanos. Entonces, antes, por ejemplo, pues recursos humanos era una cosa bueno, pues un área donde hacían selección de personal, ¿no? Pero ahora no. Ahora recursos humanos está totalmente involucrado en el sistema SOMA. Completamente involucrado en el sistema SOMA, ¿no? Entonces, incluso hay empresas que SOMA es parte de recursos humanos. Bueno, para mí un problema, ¿no? Porque no va a tener liderazgo el SOMA, pues, si está debajo de recursos humanos, ¿no? Y a veces nuestro amigo de recursos humanos es especialista en gestión de selección de personal y no está en la capacidad de entender, por ejemplo, el 5.3. ¿Qué es el 5.3? Roles, responsabilidad y autoridad. 5.3. 7.2. Competencia del trabajador, ¿no? Cómo se hace la selección, cómo es ese perfil de puesto, cómo se hace el seguimiento de la competencia y el desarrollo del conocimiento del trabajador, cómo es el clima laboral. ¿Se da cuenta? Entonces, 7.2 ya, ¿no? Es bastante fuerte para recursos humanos. A veces recursos humanos solo está pensando contratar gente y, bueno, pues la planilla, ¿no? Hasta ahí llega, ¿no? Pero no está entendiendo cuál va a ser la competencia. Y si esa competencia no es apropiada o el perfil de puesto no es adecuado, se nos vienen los accidentes. Yo he visto industrias donde cambian trabajadores cada semana. Primero, porque no hay un buen clima laboral, porque recursos humanos no lo entiende así, y el área de seguridad SOMA está preocupadísima que no sea accidente. Pero este trabajador, como está rotando permanentemente, se está amputando los dedos, tiene lumbalgias, tiene cortes, quemaduras, pero es de todos los días. ¿Por qué es esto? Porque no hay un perfil de puesto apropiado y no hay una preparación para entender la competencia del trabajador, es decir, la formación del trabajador. Y por último, 7.3, que es la toma de conciencia. La toma de conciencia. ¿Qué está haciendo recursos humanos para que nuestros trabajadores realmente pues asuman y entiendan, ¿no? La política, el hiper, los objetivos, los controles operacionales, ¿no? Entiendan realmente, ¿no? O solo el área SOMA que está preocupado en poder hacer entender al trabajador hacia dónde va la capacitación. Y recursos humanos lo único que hace es pagar. No, así no funciona este sistema SOMA. Si una empresa está trabajando así, es que pues está madurando, está aprendiendo. No hay liderazgo. O sea, se está incumpliendo liderazgo. Liderazgo no significa que una persona asuma, ya hemos indicado, es alta dirección. O sea, cuando yo voy a hacer una auditoría, me responda el de recursos humanos, el de SOMA, el de gerente general, el de gerente de producción, con el mismo lenguaje. No puede haber contradicción en alta dirección. Si así es, entonces sí, estamos hablando de un SOMA que está trabajando. Pero si ahí veo que el gerente general dice una cosa, recursos humanos dice otra cosa y el otro no entiende nada, que solo el encargado SOMA responde, no hay compromiso de alta dirección. Será pues una cuestión de programa anual de seguridad, cumplimiento legal, ¿no? Pero no estamos hablando de SOMA.
SOMA es que te involucran todos, en este caso recursos humanos. Y propiamente dicho SOMA, en área de soporte, va a trabajar con 5.2. Su brazo derecho, su empoderamiento de SOMA es la política. Si la política no está bien trabajada, no ha aterrizado en los trabajadores, realmente SOMA no va a tener fuerza. La política empodera al SOMA. 5.4, consulta y participación a los trabajadores. Eso es SOMA. Consulta y participación es SOMA, ¿no? Estamos hablando de 7 requisitos de participación y 9 requisitos de consulta. Si ustedes observan la norma, ¿no? Ese es un requisito propio de la ISO 45001. En ambiental no se pide ni consulta participación de los trabajadores, pero en seguridad sí. 6.1, todo lo que es la matriz, ¿no?, de peligros y la matriz de impactos y aspectos ambientales, ¿no? 6.2, objetivos, obviamente es un soporte, ¿no? ¿Cómo hago seguimiento de mis objetivos? Incluso hay digamos, especialistas ya que trabajan con PROIC, ¿no?, para hacer seguimiento de esos objetivos, ¿no?, mes a mes. Y PROIC ya te dice si estás en verde, estás en rojo o estás en amarillo, ¿no? Te va calificando, ¿no? Entonces, ¿cómo estás cumpliendo tus objetivos, ¿no?, mes a mes? 7.4, comunicación, es parte SOMA, ¿no? Cómo yo recepciono las sugerencias de mis trabajadores, cómo me comunico yo con los trabajadores, si es mediante charlas, capacitaciones, buzones, correos, juegos, dinámicas, eventos. Por ejemplo, el día de hoy hay muchos eventos, muchísimos eventos, ¿no? Y esos eventos debe hacer que promueva la comunicación para lograr el objetivo de la cultura preventiva. Y 7.5, información documentada. Mucha gente a veces se descuida de información documentada. Señores, los documentos se almacenan. Y hoy en día se almacenan, ya hemos visto, hay empresas especialistas en almacenar. Ya usted, si usted es una empresa grande, contrate a estas empresas terceras y te almacenan de manera ordenada y de acuerdo a los procedimientos, ¿no? Como 20 años para el tema de salud, 10 años para los temas de involucrados a accidentes y 5 años todos los demás documentos, ¿no?, como evidencia. Entonces, información documentada importante, ¿no? Yo he puesto varias no conformidades a varias empresas por un asunto que no tienen, primero no están ordenados con sus documentos, ¿no? Ustedes saben, la ley exige 6 documentos, ¿no?, esenciales, ¿no? Estos estándares internacionales exigen 18 documentos en promedio, ¿no? Ahí estamos viendo que están resaltadas de rojo, ¿no? Son 18 documentos, ¿no? Eso sí está obligado. Ahí mismo dice la norma, información documentada, dice, ¿no? Entonces, el tema de información documentada, de cómo lo almacenas, ¿no? Que tengas no sé, pues una nube o una empresa especialista que, bueno, pues tenemos en el mercado, ¿no?, que ha aparecido ahora en los últimos tiempos, que almacenan perfectamente los documentos. Y si no tengo ese alcance, pues creo una nube, ¿no?, o contratamos una nube, que ahora es bastante cómodo en cuestión de costos, y nos aseguramos con la información documentada, ¿ya? Esa es responsabilidad SOMA, por si acaso. ¿Ya? Ahora, hay entidades que tienen el área de archivo. Bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? Entonces ahí hacemos un procedimiento en el que archivo pues se comprometa con 7.5, ¿no?, en el proceso de soporte. Bien, entonces ahí trabajamos con formatos de política, cómo hemos capacitado, cuándo hemos capacitado, si hemos evaluado algunas preguntas a nuestros trabajadores y cómo respondieron respecto a la política, se entendieron o no entendieron. Los correos corporativos, a ver, señor, evidénciame los correos corporativos como parte de tu comunicación. Tus procedimientos hiper, ¿qué metodología aplicas? ¿No? Ahora tenemos el 31010, por ejemplo, el 31010, en la ISO 31010 aparece todas las metodologías que ustedes quieran, ¿no? Todas las metodologías, el método Hasso, árbol de causa-efecto, 5 por qué, todas las metodologías que ustedes deseen están en la ISO 31010. Entonces, tampoco me voy a complicar la situación de buscar una metodología, porque la norma te exige que tengas una metodología. El plan anual de seguridad, que está en el 5.4, ¿no? Perdón, el plan de seguridad está en consulta y participación a los trabajadores. Entonces, a ver dónde estamos. Lo que es capacitaciones en 7.2, competencias, ¿no? Comunicaciones en 7.4 y el perfil de puesto. El perfil de puesto corresponde a 7.2, competencias, ¿no? Competencias.
Ahora, les decía sobre el plan anual de seguridad. El plan anual de seguridad en realidad ya no es parte de una exigencia, ¿no? A nivel legal, sí. A nivel legal, sí. ¿Recuerdan ustedes que todos nos complicaba? Yo al principio me complicaba en el plan anual de seguridad, ¿no? Era un documento de 200 hojas y al final nadie los leía, lo teníamos ahí de adorno en la oficina. Ahora han visto los planes anuales de seguridad, es un Excel. Es un Excel, ¿no? Un Excel donde aparece presupuesto para capacitación, para charlas, adquisiciones de PP, inducciones, inspecciones, bueno. Y eso podemos involucrar con el 6.14, planificación de acciones, ¿no? Planificación de acciones. En este proceso de soporte también tenemos el MOF, el ROF y el RIS, ¿no? El RIS, que corresponde a roles, responsabilidad y autoridad en la organización. Ahora, la norma no te pide que tú coloques también en la numeración, ¿no? O sea, no es que tú pongas en MOF-ROF 5.3, ¿no? Tampoco te dice eso. Tú puedes enumerar como lo estoy haciendo acá, ¿no? ¿No? Pones ahí procesos de soporte, 1, procedimientos, ya, para hiper. 2, formatos, para capacitación de política. 3, programas, plan anual de seguridad, plan anual de capacitación. 4, perfil de puesto, MOF, ROF, RIDA, ¿no? Entonces vas colocando así en ese orden, ¿no? O sea, no necesariamente vas a colocar como 5.1, 5.2, 5.3, no es así. El enfoque es desde procesos, ¿no? Desde procesos. Entonces, ¿por qué así? Para que entiendan las demás áreas, se comprometa la alta dirección, porque si tú vas a colocar de forma vertical, que la puedes hacer como hacíamos antes en la OSA 18001, pero la norma dice que mejor se trabaje con procesos, de tal manera que exista un compromiso de todas las demás áreas, ¿no? Por eso es que trabajamos con los procesos. Acá tenemos, por ejemplo, el programa anual para capacitaciones, tenemos ahí, por ejemplo, un perfil de puesto, ¿no? Para la gerencia, ¿no? El gerente general, un perfil de puesto, ¿no? ¿Cuál es su perfil de puesto, ¿no? En tema de liderazgo. Proceso operativo. ¿Dónde ya estamos con proceso operativo? Ya estamos en el requisito 8, ¿no? Proceso operativo. Para mí, por ejemplo, es vital proceso operativo, ¿no? Quizá porque sea ingeniero, ¿no? Pero quizás para un implementador que tiene más tendencia legal, por ejemplo, que sea un abogado, va a tener más prioridad quizás soporte, ¿no? O quizás procesos SIC. Pero como ingeniero a mí me interesa procesos operativos, ¿no? El requisito 8, ¿no? 8.1, 8.2. Entonces ahí, por ejemplo, voy a reforzar con mi PAS, ¿no? Con el 5.4 que les dije, ¿no? Plan anual de seguridad. 6.1 hiper, 6.2 objetivos y entro a tallar con 8.1, que es control operacional. Y si ese control operacional falla, ingreso con el 8.2, que es plan de contingencia. Vital. Proceso operativo para mí es vital. Ahí están, señores, todos los procedimientos de trabajo, no procedimientos de gestión, ¿eh? Porque procedimiento de gestión lo ponemos en proceso SIC. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo yo hago mi perfil de puesto? Proceso SIC. ¿Cómo yo hago revisión por la dirección? Proceso SIC. ¿Cómo yo hago revisión de mi política? Proceso SIC. Eso es un proceso SIC, procedimiento SIC. Ahora se habla de procesos, no de procedimientos. Se acostumbra a hablar de procesos. En procesos operativos todavía nos quedamos con término procedimiento, porque por lo menos en minería trabajamos con procedimientos. Y tenemos procedimientos para trabajos de alto riesgo. Tenemos procedimientos para materiales peligrosos. Tenemos procedimiento para orden y limpieza, para señaléticas, para visitantes, para contratistas, herramientas y máquinas, para condiciones de ambiente, higiene ocupacional. Tenemos procedimientos para todo. Y minería, incluso tenemos procedimientos para hacer descarga de personal, uso de campamentos, procedimientos para toda actividad. A más procedimiento operativo, a más estándar, es mucho mejor el trabajo. Y que obviamente esos procedimientos estén trabajando, ¿no? Entonces, vital. Si hacemos un buen trabajo en procedimientos y que estos realmente estén en constante cambio y que estén aplicándose realmente en campo y que no sea una cuestión documentaria porque yo cumplí, tengo que firmar, van a ver que primero se va a reducir los accidentes. Segundo, los trabajos van a ser con eficiencia y eficacia como dicen estas normas SOMA.
Por ejemplo, trabajo de alto riesgo ya está definido, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya saben, se han capacitado en trabajos de alto riesgo, ¿no? Espacios confinados, ¿no? Trabajos con sistemas eléctricos, trabajos en caliente-frío, trabajos en altura, ¿no? Eh, entonces, trabajos con materiales peligrosos, ¿no? Como define, por ejemplo, en la ley de minería. En la ley de minería está completamente definida el trabajo de alto riesgo. ¿Y qué dice minería? Debe establecer con claridad el ATS, los PETAR, por eso ahí colocamos en el punto 3, ¿no? Todos los PETs, los PETAR, los ATS, ¿no? Para trabajos de alto riesgo. Y luego nuestro plan de contingencia. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos ahí los procesos operativos. Bien, no sé, damos un pequeño descanso ya para dar por terminado. ¿Cómo estamos con el tiempo? Perfecto, ingeniero. Sí, son las 6 y... La última parte, el proceso SIC. ¿A qué se refiere con el proceso SIC? Por ejemplo, ahí podemos establecer, ¿no? El tema de la auditoría, ¿no? Cuándo hemos programado la auditoría, quién va a realizar la auditoría. Ahí podemos ver también, por ejemplo, la evaluación de cumplimiento, ¿no? De la matriz legal. Yo considero, por ejemplo, una de las cosas importantísimas dentro del proceso SIC es la matriz legal, que a veces el empleador, ¿no? Digamos, pues como empresario, como emprendedor, lo que nos está solicitando a nosotros es resultados, ¿no? ¿Y nuestro resultado cuál es? Primero, para el empleador, que no sea sancionado la empresa, ¿no? Que no tenga, pues, multas, que no tenga sanciones, ¿no? Y el segundo aspecto, que no, pues, tengamos accidentes, ¿no? Ni enfermos, ¿no? Entonces, el proceso SIC puede ver el tema de matriz legal, su cumplimiento, auditoría interna, ¿no? El tema de auditoría interna y todo lo que son las mejoras, ¿no? Como investigación de accidentes, cómo hemos levantado las no conformidades, cómo hicimos las acciones correctivas, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos un montón de trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, ¿no? Entonces yo he separado, por ejemplo, ese proceso SIC como procedimientos, ¿no? Formatos, ¿no? He visto también el tema de plan, ¿no? De planes, hay una diversidad de planes de trabajo, por ejemplo, tenemos el plan anual de seguridad, tenemos el plan de manejo ambiental, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad de procesos dentro del sistema integrado de gestión, programas, caracterización de procesos, que es otro asunto que, bueno, como pide el 4.4, ¿no? Caracterización de procesos, aunque realmente no es de exigencia documentada, como lo hace en calidad. Calidad sí debe tener su caracterización de procesos, sin embargo, por costumbre colocamos caracterización de proceso, ¿no? Por costumbre. Bueno, registros, hay que registrar pues nuestras auditorías, hay que registrar nuestras capacitaciones, hay que registrar los exámenes médicos ocupacionales, elección del supervisor o comité de seguridad, salud del trabajo. Ahora incluso hay que hacer elección, ¿no? De, digamos, de un comité de intervención contra el hostigamiento y acoso sexual, ¿no? El tema de las mujeres gestantes, ¿no? Entonces, acá vamos a ver varios aspectos como proceso SIC, ¿no? Entonces, yo he visto, por ejemplo, ¿no? Algunos documentos ahí los tengo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, a nivel de procedimientos tenemos control de información documentada, auditorías, cómo levantamos las no conformidades, ¿no? Las comunicaciones, los reportes de incidentes, ¿no? Dentro de los registros tenemos el programa anual de auditoría, ¿no? Tenemos los ATS, los registros de incidentes, registro de estadísticas, registro de enfermedades, matriz legal, ¿no? Matriz de aspectos ambientales, ¿no? ¿No? Inspecciones, ¿no? En caracterización de procesos, por ejemplo, caracterización de procesos, ¿no? Para mantenimiento, operaciones, recursos humanos, para el tema de administración, ¿no? Entonces, todos estos documentos que hay que generarlas, que son varias en realidad, yo creo que si alguien hiciera alguna, digamos, orientación, seguramente esta empresa va a realizar algunas cosas de implementación y probablemente ahí estemos pues trabajando, que no es tan corto en realidad como para también reducirlo, explicar cada uno de ellos en una hora, ¿no? Pero ahí les estoy indicándoles para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? De cómo se ve trabajando en este proceso SIC. Bueno, para ya dar por terminado esta conferencia, hay que darle
una buena importancia a los requisitos legales, ¿no? Creo que el empleador, su primer objetivo al contratarnos, ¿no?, para implementar un sistema SOMAC es que se cumpla con los requisitos legales. Claro, si hablamos desde un punto de vista de asesoría legal, porque hay empresas que sí tienen su área legal y son quienes hacen las interpretaciones legales y constantemente nos están actualizando, pero de algún modo debemos tener referencia de las normas más importantes, ¿no?, dentro del tema de seguridad, como por ejemplo la ley de inspección y su reglamento, la ley propiamente dicho de seguridad, la 29783, la ley de exposición a radiación solar, por ejemplo, la 30102, la ley de enfermedades ocupacionales, la ley de la protección de mujer gestante, ¿no?, la ley de ergonomía, la 375, ¿no?, la ley de ergonomía, pero para mujeres gestantes, ¿no?, para los 5 agentes, ¿no?, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Hace poco tuve una pregunta, por ejemplo, en este tema, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador se infecta del COVID-19 en mi trabajo? ¿Se considera como enfermedad ocupacional o no se considera como enfermedad ocupacional? ¿No? Una pregunta que, a ver, los dejo pensando. Tenemos la 015, una normativa para agentes químicos aquí en Perú, ¿no? Y tenemos también la Ley General para Personas con Discapacidad. Y las últimas leyes que se acaban de publicar son, por ejemplo, la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, la Ley 27942, que ya todas las empresas deberían tener su comité de intervención, con equidad de género, ¿no? 2 varones, 2 mujeres como mínimo, al igual que el Comité de Seguridad, Salud y Trabajo, ¿no? También se ha publicado el Decreto Supremo 002, ¿no? 002, después de la muerte de estos chicos de McDonald's, ¿no? Se incide que el hiper, ¿no?, sea, digamos, considerando una data estadística de por lo menos 3, ¿no?, 3 estudios previos, ¿no? O sea, nuestro hiper debe tener un margen, ¿no?, de cómo ese peligro incide y cómo hemos ido controlando. Se debe considerar también todos los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, que en buena cuenta no estuvimos considerando en algunos casos, ¿no? El Decreto Supremo 020, también que modifica el artículo 27 de la ley, incide sobre la capacitación e investigación de accidentes, que ya no te dan 30 días, ¿no? Te reduce el tiempo, ¿no?, de 10 días, y la capacitación debe ser in situ, ¿no? Y probablemente estos días la SUNAFIL se va a pronunciar de que la capacitación, por lo menos por esta situación de emergencia, ¿no?, se replantee para una situación virtual, ¿no? Tenemos la 009-2020, ¿no?, sobre los seguros, ¿no? Sobre los seguros, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Qué pasa si yo traigo un plomero o un albañil a mi casa y se mata a este trabajador? ¿Quién es responsable? ¿Cuánto es la indemnización que yo tengo que darle? Entonces, en esta normativa se hace referencia de que todo trabajador, al momento de hacer la contrata, por lo menos debe tener un seguro, ¿no?, un SCTR de vida o de salud. De tal manera que estos seguros son las que... Y ahorita los seguros no están tan elevados, ¿no? Creo que está algo de 120, 130 soles para 8 personas. Entonces, por 120 soles no te vas a endeudar pues por la muerte de un albañil que contrataste y que al final tengas problemas, ¿no? Y tenemos la 055, que es la guía de prevención de coronavirus en el ámbito laboral, ¿no? Es una norma que a partir de ahí se está desligando varios protocolos, ¿no? Protocolos post cuarentena, ¿no? Ya tenemos protocolo para minería, tenemos protocolo que se está ya difundiendo para la entrega de las comidas a domicilio, ¿no? Los restaurantes, ¿no? Y se está haciendo varios protocolos, ¿no? Protocolos para el sector construcción también, que probablemente según el plan que ha establecido el gobierno se estaría aperturando ya para el mes de julio-agosto, ¿no? Está dentro de la franja amarilla, creo, ¿no? Entonces, estas normativas son importantes, ¿no?, que debemos tomarlo en cuenta. Los sectoriales ya tenemos también para minería, la 02324, para electricidad, para pesca, construcción, tenemos para obreros municipales, industria, ¿no? Falta para transporte, comercio, salud, educación, turismo, ¿no? Estamos trabajando, ¿no? El último que refuerza la G50, tenemos la 011, ¿no?, para construcción, una norma muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, si estoy en construcción, trabajo con la G50 011, ¿no? En el ámbito legal ambiental tenemos la Ley General del Ambiente, una ley muy interesante, ¿no? Plantea muchos aspectos, digamos, sobre el sistema de gestión ambiental.
Tenemos una ley propiamente de sistema de gestión ambiental que remarca sobre sistemas como ISO 14001 y sobre estudios de impacto ambiental, ¿no? Tenemos la ley de declaración de emergencia ambiental, tenemos sobre fiscalización ambiental, tenemos sobre los recicladores, ¿no? Es la única ley en Sudamérica, ¿no? No hay otra ley que establezca para actividades recicladores, ¿no? Una ley que ha sido bastante saludada, bastante reconocida para el Ministerio del Ambiente cuando estuvo pues de ministro el doctor Antonio Brac, ¿no? Antonio Brac, ¿no? Él promovió que los recicladores pues hacían un trabajo prácticamente que mucha gente hasta los detenían, ¿no? Porque no estaba claro las normas si un reciclador podía ingresar o no a un relleno sanitario, ¿no? Tenemos la 27446, ¿no? Para impacto ambiental es una norma espectacular, ¿no? Una norma donde te dice cuáles son los pasos a seguir para un estudio de impacto ambiental, ¿no? Tenemos el RAE, ¿no? La 001 para los ¿no? residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y hace poco se ha publicado la 1278, ¿no? La ley de gestión integral de residuos sólidos, una ley espectacular, se habla sobre economía circular, ¿no? Es una ley moderna, modernísima, ¿no? Entonces ya las empresas están trabajando con esta normativa, ¿no? Que creo se ha actualizado a estos tiempos, ¿no? A nivel, digamos, de los ECAs, tenemos 5 ECAs. Tenemos ECA para ruido, estándar de calidad ambiental para ruido, radiación no ionizante. Tenemos ECAs para aire, tenemos ECA para agua y tenemos ECA para suelo, ¿no? El que más se ha trabajado en estos ECAs es para agua. Para aire, bueno, tuvimos algunos problemas con este caso de La Oroya, ¿no? Cuando estuvo de presidente PPK, pues nuestro estándar estaba con 20 microgramos por metro cúbico, pasó a 80 y luego dijeron 250 para que esté con los estándares internacionales y que de esa manera se iba pues poner en licitación el tema de La Oroya. Pero creo que no es así, ¿no? Ya se quedó con los 250 en ECA aire. El que más ha trabajado es agua, aire. Lo que menos ha trabajado es no ionizante, ¿no? Nadie se preocupa por los no ionizantes, ¿no? Cuando no ionizante tiene un impacto ambiental enorme, ¿no? Las antenas, las redes de alta tensión, el tema de suelos, ¿no? El tema de suelos realmente está descuidado, ¿no? La gente descarga el aceite de su motor, lanza por cualquier lugar y no sabe que ese aceite después de 20 años va a pasar a la napa freática y va a aparecer por nuestras tuberías, ¿no? No, está complicadísimo, ¿no? Entonces, y ruido, bueno, es que gran parte de estas cosas están en las manos de las CEFAS y las municipalidades, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para aire, ¿no? Se ha incrementado cuántos parámetros, no es mucho, ¿ve? O sea, los contaminantes criterios no son demasiados tampoco, o sea, ¿por qué no sé por qué nos complicamos tanto, ¿no? Fíjese, llega apenas a 10 contaminantes criterio, ¿no? Tenemos radiaciones no ionizantes, ¿no? Que es un tema poco estudiado por los ingenieros ambientales, yo considero que deberían enfatizar un poco más. El tema de agua, ¿no? Es categoría A, es categoría B, es categoría 2, ¿no? También tenemos varias subcategorías, ¿no? Tenemos C1, C2, C3. Tenemos el categoría 3 para riego de vegetales y por último categoría 4 para conservación de ambiente acuático. Un ECA muy bien trabajado en tema de agua, hay que considerar. Y los límites máximos permisibles tenemos para agua. Los límites máximos permisibles son más específicos. Tenemos para produce, para industria de cemento, cerveza, curtiembre y papel, ¿no? Ahí tenemos varios límites máximos permisibles, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Tenemos también los límites máximos permisibles para los PETARs, ¿no? Para minero metalúrgico y para aire. Para aire hemos trabajado bastante, ¿no? Tenemos límite máximo permisible para emisiones de industrias de harina de pescado, para industria de cemento, cerveza, curtiembre, papel, para unidades metalúrgicas, ¿no? Entonces, esos son los más contundentes en límites máximos permisibles. Y se exige que las empresas cumplan y, bueno, se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado. Por lo menos las últimas empresas que ya han hecho sus planes de manejo ambiental están muy bien trabajados con estos ECAs y LMPs, ¿no? Ahí están los estándares para límites máximos permisibles, ¿no? Para emisión de dióxido de azufre, ¿no?
dióxido de azufre, material particulado, los límites máximos permisibles, que es muy distinto para los ECAs, ¿ah? Muy bien, señores, ¿no? Entonces hay que darle prioridad a la matriz legal. Yo considero que es a veces un punto débil para los implementadores y para quienes estamos trabajando con los SOMA, ¿no? No es que seamos pues especialistas en término legal, ¿no? Pero por lo menos nuestros trabajadores entiendan de la parte operativa qué aspectos legales nos respaldan. Por ejemplo, ahora vamos a tener esta apertura, ¿no? Post cuarentena. Entonces, ya hay varios aspectos legales que se está promulgando en estos momentos, ¿no? De cómo va a ser, por ejemplo, la incorporación del trabajador, ¿no? Cuáles van a ser los protocolos. La SUNAFIL ya ha enviado, ¿no? Un procedimiento de 11 puntos que debemos cumplir como especialistas de seguridad post cuarentena, ¿no? Muy bien. Esperamos entonces sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias y bueno, Perfecto, ingeniero. Muchas muchas gracias gracias. por la exposición. Creo que